Uno de los temas frecuentes hoy que se habla cotidianamente y que se habla también en consulta es el relacionado con el estrés. Hay un monto de estrés, de cierto nivel de ansiedad que puede ser normal, que nos va a permitir funcionar mejor, que nos va a permitir prepararnos para algo, llegar a tiempo, tomar las precauciones necesarias para estudiar, para cumplir una cita, para vestirse como lo amerite la situación, para responder. Hasta ahí esto va funcionando normal, digamos que tenemos ciertas alertas para cumplir. Pero a veces hay una cantidad de expectativas, de imposiciones, de exigencias propias del exterior, cosas que nos empiezan a generar también como la idea de que tengo que cumplir estos cánones, estos parámetros, y si no, entonces no lo estoy logrando, soy un fracaso. Y empieza una cantidad de pensamientos alrededor de si no lo logro, no soy tan bueno. Si no soy como fulanito que logró graduarse en tanto tiempo, entonces es que yo soy incapaz. Si no tengo tantos diplomas, es que no voy a ser nadie en la vida. Si no tengo la pareja a tal edad o construida la casa o logrado X punto económico o si no he cumplido tantas expectativas, si no estoy trabajando tantas horas al día, si no estoy cumpliendo en mi trabajo los parámetros XY, entonces no soy tan bueno. Entonces empieza a darse una cantidad de exigencias que incluso ya en los niños la ve uno, ¿no? Como ya también están en un nivel de competencia exagerado y con la sensación de frustración y fracaso de que no estoy dando la talla, porque se están comparando mucho y porque el mundo vive a una velocidad y a una demanda de éxito, de logros, de acumular cosas, de acumular trofeos en mil sentidos, que empiezan a generar el estrés. Entonces, ¿cómo se va? Una de las formas en que se va construyendo esto es como con esta urgencia de lograr y con la sensación de no estoy pudiendo, no doy la talla, entonces fracaso. Empiezan las alarmas del cerebro a decir, no vamos bien y esto va a llevar a que la persona entonces no pueda dormir tranquilamente, a que se despierte mucho, a esa sensación de desasosiego, de no hallarse, de estarse moviendo, de estar jugando con el pelo, de estar generando como un movimiento repetitivo con las manos, con el lápiz, con el pie, con la rodilla, generando como una cantidad de situaciones de inquietud motora para poder sacar como esa angustia, esa ansiedad, ese estrés exagerado que se está presentando. Eh, Esto como parte de algunas de las señales, ¿no? También va cambiando el apetito, puede manifestarse pues con cambios a nivel de la fisiología del cuerpo, entonces sensación de que el corazón va más rápido, de que no se respira bien, síntomas gastrointestinales. Eh, Malestares en los oídos, con tinnitus, o sea, como esa sensación de pitos, de grillos, hormigueos, puede darse pues toda esta cantidad de síntomas en los distintos canales. Entonces, pensamiento, fisiológicos, movimiento, y esto empieza a crecer y entonces aquí es donde ya estamos hablando de síntomas patológicos. ¿Qué puede ir uno haciendo? Entonces, primero identificar cómo estoy evaluándome, qué es aclarar mis expectativas, como poner cosas muy puntuales, como ser mucho más objetivo con uno mismo para que este no sea uno de los factores que dispare la ansiedad. Claro, hay muchos factores, yo estoy hablando hoy de uno de tantos. Entonces aclaro mis expectativas, empiezo también a buscar conciliar estos síntomas de la ansiedad, quiere decir, los entiendo, sé que esto que siento es muy incómodo, pero que no es una situación de vida o muerte, que no me va a pasar nada grave, que no tengo que salir corriendo a la clínica con la sensación de que es que ya me infarté o me morí o me va a pasar algo, sino que ya empiezo a entender esto que tengo es parte de la reacción de mis emociones que buscan salir y expresarse a través de mi cuerpo. Entonces ahí empiezo a conciliar, ok, esto no me gusta, pero son mis alarmas, no tengo que correr, irá pasando. También voy entonces reinterpretando la situación y voy buscando qué cosas me ayudan a funcionar mejor. Si caminar, si hacer deporte, si hablar con alguien en esos momentos de angustia, escribir, otros leen o cantan o se entretienen viendo una serie, como parte de las estrategias de poner el foco de atención en algo externo. Esto no va a curar
o sea, no es que se desaparezca la ansiedad, pero sí en el momento de la angustia y del desasosiego ayuda a que se disminuya, a que uno pueda volver a entender, ok, esto que estoy sintiendo va a pasar. Cuando yo sé también que son cosas incómodas pero pasajeras, también me va a ayudar a que los síntomas no se estén disparando y no estén generando esta bola de nieve, ¿no? Porque cuando yo siento los primeros síntomas y me angustio y empiezo a pensar qué será y qué será lo que me toca hacer y esto va a ser muy grave, pues se va a disparar mucho más. Entonces, que dentro de estas estrategias volvámoslas a repensar, identificar qué me genera ansiedad. Si parte de lo que me genera ansiedad son las expectativas, entonces voy a ponerme cosas muy claras, voy a identificar que la ansiedad es parte también de mi vida en un momento dado, que estas respuestas que tengo son incómodas, pero son pasajeras, que no necesariamente significa que me está pasando algo grave, y que voy a buscar todas las herramientas que a mí me funcionen desde la distracción de ese momento de angustia. También hay personas que ya tienen situaciones de ansiedad muy intensas y muy interferentes y que les limitan la vida cotidiana. En estos casos ya sí es importante pues consultar para buscar qué otros manejos se van a requerir. Espero que todo esto te dé como lucecitas para entender todo este tema del estrés, de cuándo pues empieza a tornarse patológico y de qué podemos hacer para que nos afecte menos. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.